Buen día para todos, estamos aquí en este podcast para el tema de hegemonías del pasado, vicios del presente, cómo las políticas de la hegemonía conservadora impactaron la democracia colombiana. Para el caso, pues quien les habla, Ale Ramírez, y las compañeras Tatiana Riaño, Sara Salas, del grupo número 3, estaremos pues aquí a manera de charla y debate a la vez, tratando de este tema, el cual pues menciona el periodo de la hegemonía conservadora, caracterizado por ser un tiempo en el que el sectarismo, el fraude electoral y el clientelismo permitió reflexionar sobre las persistentes prácticas inadecuadas como la corrupción, la polarización y los desafíos para la consolidación de una democracia más transparente y participativa en la Colombia contemporánea. Para empezar con este podcast con relación, gente, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast. Hoy venimos con un tema histórico, pero que prometemos que no se van a dormir porque es un tema muy interesante y que permitirá que estemos con la mente abierta y con el oído atento para oír lo que vamos a hablar. Sí, porque hoy vamos a hablar de la hegemonía conservadora, o como yo la llamo, la era en que los conservadores se pegaron al poder con pega de loca. En serio, no soltaron el mando ni para respirar. Literal, 44 años de poder. O sea, si fuera un matrimonio, ya estarían celebrando las bodas del Rubí. Bueno, pero lo más loco y lo más absurdo es que fue entre 1886 y 1930. Todavía sentimos muchos de esas prácticas de hoy. Es como eso de que la es, no superas la es, pero sigues stalkeando. Pero el tema es que hoy hegemonías del pasado, vicios del presente, y vamos a ver cómo esas como el clientelismo, el sectarismo y el fraude electoral siguen apareciendo disfrazados de modernidad. Así que prepárense, chicos, porque vamos a chismosear un poco sobre la historia de nuestra querida patria política. Hacer comparaciones incómodas con lo que vivimos de hoy y lo reímos de nuestras propias incoherencias, porque seamos sinceros, a veces Colombia parece un déjà vu político. Sí, claro, pero si en algún momento les suena a descargo político, tranquilos, somos estudiantes de administración pública, nos sale súper natural. ¿Qué fue esa hegemonía? Arranquemos con el contexto de la hegemonía conservadora. Fue ese periodo en el que el Partido Conservador mandó en todo el país, gobernó, no había alternación, no había equilibrio, era el gobierno, era el yo gobierno, tú obedeces. Exacto, fue como un reinicio del país con la Constitución de 1886, pero con modo dictador activado. El centralismo al 100%, menos derechos, más control y cero democracia. Era equivalente político a actualizar el sistema operativo, pero borrar todos los usuarios menos uno. Bueno, muchachos, también podemos ver que era un sistema súper centralista, ya saben, ¿no? Muy moralista, con la iglesia metida hasta en las tareas del colegio. Si te portabas mal, te castigaba el cura, no el profesor. Y en ese entonces pues los colores sí eran liberal, mejor dicho, te miraban feo hasta en la misa por ser de color rojo. Sí. Y totalmente esa hegemonía duró tanto que ya era parte del paisaje. Los liberales tenían que esperar su turno, que llegó pero 40 años después. Eso era como Millonarios y hoy Santa Fe, colores por doquier, pero era azul o rojo. Sí, así es. Y mientras tanto, el país vivió una época de censura, exclusión y de guerras civiles. No olvidemos la guerra de los 1000 días, que fue un completo desastre. 100.000 muertos, la economía destruida y como si fuera poco, perdimos a Panamá. ¡Qué rareza! Y todo por la misma pelea de siempre, azules contra rojos. Esta novela tuvo más temporadas que La Rosa de Guadalupe. Sí. Literal. No, pero si nos ponemos a ver qué es lo más triste de todo esto, de este conflicto, fue que entre los mismos dos partidos de siempre era como ver a la misma novela en repetición, pero cada temporada más violenta. Esa disputa de tribunas entre azules y rojos se volvió parte de la cultura, ¿sí? Cardenales y azulejos, dicen por allí, como hoy se llama en el fútbol.
Hasta las familias se dividían por eso. Imagínate, una cena navideña. Tío, usted es liberal. Yo soy conservador, fuera de mi casa. Aquí los azules ni los rojos tienen que verse ni reunirse. Y bueno, era un país donde la política se vivía como religión literalmente. Bueno, no sé, los unos con los otros, bueno, por aquí, por allá también por tendencias religiosas y de credo. Y ahí es donde empieza el problema. Esa mentalidad de querer el poder y no perder no se comparte, solo se hereda o se protege. Bueno, pasemos a hablar un poco de los vicios de la hegemonía que todavía nos persiguen hoy en día. Claro, para el caso, pues primero que todo, el clásico, el clientelismo. Es aquel en el cual hoy políticamente dicen que si quieres trabajar en el gobierno, tenías que ser conservador o tener un amigo con palanca. Así es que hoy si quieres hacer parte de la rosca, tienes que untarte, tienes que ponerte la camiseta, tienes que hacer campaña, tienes que buscar gente, tienes que asolearte, tienes que guerrearla pues para que suba aquel que está como candidato. Y pues hoy seguimos igual, ¿no? Pues, claro, solo que ahora el WhatsApp reemplazó las cartas de recomendación, donde, hey amigo, hey parcero, méteme ahí en la alcaldía, téngame en cuenta, yo lo ayudé en campaña, recuerde que yo me puse la camiseta, yo le ayudé a hacer sancochos, yo le ayudé a pegar stickers, le ayudé a pegar afiches, entonces téngame en cuenta, viejito, no me voy a dejar botado. Exacto, antes se daban un puesto en correos, pero ahora es una OPS. Y lo peor es que te obligan a cumplir horarios sabiendo que es ilegal, pero ¿quién dice algo? Porque si te atreves a decir algo simplemente te sacan. El siglo cambia, pero al favor sigue. Bueno, y vamos a ver también que en esta época el sectarismo no se podía pensar diferente, las personas no podían pensar diferente. Si eras liberal te señalaban y si eras conservador tenías el poder. Cuéntanos, Alex. Bueno, más sobre este sí, tema. Compañera Tatiana y Sara, hoy no usamos esos nombres, pero seguimos divididos, derecha e izquierda, uribismo, petrismo, y cada uno cree que el otro está destruyendo el país. Hay veces Los Ángeles versus los diablos, los de arriba con los de abajo, derecha o izquierda, pero en sí seguimos igual de polarizados. Y pues esa polarización está intacta. Sigue siendo ahora el Twitter y el TikTok una guerra cibernética, guerra de páginas web, guerra de publicidad, etcétera, etcétera. Sí, antes se peleaban como machos, con machetes, antorchas, pero ahora son 20 hilos de tweets. Qué evolución tan berraca la que tenemos. No, pero vamos a hablar un poco del fraude que había en esta época electoral. Ahora ya no se hace con papeles, con papeletas, con falsas, con papeletas, no me equivoqué, párenlo. ¿Y volver? ¿Desde dónde? Hablemos un poco del fraude electoral que había en esta época. Ya no es con papeletas falsas, sino que con contratación dirigida, compra de votos y las manipulaciones que hay hoy en día en las redes. Pero uno como ve la gente que se justifica. Pero todos hacen lo mismo. Con tal cual, con el mismo, con aquel, el otro. Así es la política. Y ahí está el problema. Normalizamos los vicios como si fueran parte del folclore nacional, como si fueran parte de la vida cotidiana, y realmente no hay que justificarnos. La causa no justifica el efecto ni nada más. Y pues somos el único país donde la corrupción tiene refranes. Dice que el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá, ¿sí? Y echa la ley, echa la trampa, oiga, como Juan, como el renacuajo paseador. Así es. Yo siempre digo que la hegemonía conservadora no murió, solo se modernizó. Le cambiaron el logo, los discursos, los hashtags, pero sigue ahí, colándose en cada elección. Uy, sí, Sara, total. Cambiaron los nombres, las siglas, los partidos, pero la lógica de este poder sigue igual. El que gana reparte, y los demás están ahí, esperando su turnito. Es cierto, Tatiana, y lo más fuerte es que esa forma de pensar se metió en la cultura. Desde el colegio nos enseñan más a obedecer
que a participar, es decir, que seamos borregos, que seamos rendidos ante aquel mandamás de la política. Y exactamente en la educación cívica siempre fue débil. En la hegemonía la iglesia se enseñaba la moral, pero no ciudadanía. Y eso se siente todavía. La gente vota sin saber realmente en quién está votando, a quién está eligiendo, que verdaderamente está por los intereses de nosotros, sino por los intereses de unos cuantos. Así es, mi querido Alex. Y claro, eso le sirve perfecto a los políticos vivos, avispados como se dice coloquialmente. Porque si la gente no pregunta, ellos hacen y deshacen como quieren. Es el sueño dorado de cualquier persona corrupta. Un pueblo distraído y sin wifi. Dicho. Bueno, yo voy a darles un ejemplito, compañeros. Ustedes no han notado cómo cada campaña promete la transparencia, supuestamente, pero al final lo que hay es más transparente, son las excusas que los candidatos nos dan cada día. Sí, está la razón, así es. Sí, y ojo con eso. Eso también tiene que ver con la desconfianza. Como muchos piensan que todos roban, entonces nadie se involucra y así se mantiene el ciclo. Un escepticismo, un abstencionismo a quererse involucrar en los temas políticos que se repercuten en las diferentes acciones o inversiones que hacen las entidades o las corporaciones a quienes se eligen estos politiqueros. Pero es que Alex y Tatiana, lo peor todavía es que hay políticos que actúan como si el país fuera una finca, como si literalmente fuera a administrar una finca de marranos y gallinas. Mandan y reparten y hasta cobran arriendo político. No, pero es que si ellos dicen, sí, aquí mando yo, porque el pueblo me eligió, y luego uno va a ver que gobiernan para sus amigos, no para la gente, mejor dicho. No, pues en resumen, seguimos viviendo en mini hegemonías locales disfrazadas de democracia, o no más decir dedocracia o policracia, ¿sí? Donde resalta de la politiquería y no realmente el derecho a que todos reciban lo que merecemos a razón de que es justo, de acuerdo a un presupuesto, de acuerdo a una política de Estado. Para tratar de culminar con esta serie de diálogos y charlas que hemos tenido, compañeras, vamos a hablar de los retos y esperanza. Y pues esto es como humorístico, ¿cierto? Es muy chistoso, pero bueno, no todo es pesimismo, también hay cosas buenas. Sí, compañero Alex, hay que reconocerlo. Hoy hay más pelados metidos en la política, más movimientos sociales, más conciencia, y eso es bueno, eso me gusta. Porque nos demuestra que no todo está perdido, que todavía hay esperanza de que el país deje de repetir el mismo ciclo, como si se fuera una novela. Bueno, y vamos a hablar que las redes también juegan un papel importante aquí. No solamente sirven para pelearnos, también sirven para permitir hacer denuncias y organizarse uno día a día. Así es, compañera Tatiana. Ahora hay un hilo del Twitter. Puede hacer más ruido que una marcha de 1900 personas, porque puede ser un bombardeo de mensajes en los que pueden mostrar la realidad de lo que se vive allá detrás de puertas, detrás del telón, allá en la casa de Nariño, en el Congreso, en las entidades. Esos Twitter ayudan a que la gente nos enteremos. ¿O no es así? Así es. Bueno, y en los municipios donde los ciudadanos están haciendo veeduría, participando en cabildos, exigiendo transparencia con pequeñas revoluciones democráticas a través de expresiones locales que permiten que puedan darse a conocer la realidad de lo que se está haciendo en el municipio o en los territorios rurales o veredales de cada municipio. Exacto, mis queridos futuros colegas. Construir la democracia no es solo ir a votar y tomarse la selfie y con el dedo manchado y desgarrarse las vestiduras por X o Y partido. No, es participar, opinar, exigir, estar pendiente. La democracia sin ciudadanos activos es como un wifi sin internet. Está encendido pero no sirve para nada. Así es. Necesitamos ver algo muy importante aquí, la educación. Es un punto demasiado importante, ya que la gente pueda entender cómo funciona el Estado, por qué su voto es tan importante. Muchas personas no entienden que el voto es algo demasiado importante.
para tener un buen país. Así es, compañera Tatiana y Sara. Y si se dice que todos los políticos son iguales, responder a esa situación, ese texto, ese contexto, no todos son iguales, todos hacen parte del problema y tampoco es necesario incluirlo en la misma bolsa. Hay que cambiar esa cultura política, donde hagan nuevas generaciones. Hoy hay consejos de juventudes donde se preparan para preferiblemente, y ahí tener la esperanza de que nuevas generaciones no sean los politiqueros tradicionales que nos vienen desangrando, ¿sí? Y de eso se trata, que ya es de nosotros, y que involucremos también a nuestros hijos y a las generaciones que vienen detrás de nosotros para que hagan parte de este proceso político. Y si algo nos enseña la hegemonía, mis queridos compañeros, que es conservadora, que es cuando el poder se queda con unos pocos. La democracia se debilita, debemos entender ese tema. Sí, claro, Sara, así que en resumen, debemos de tener menos hegemonía y más empatía. Y si algún político te promete trabajo a cambio del voto, dile que te manda la hoja de vida, pero no la de los antecedentes, no la de las cosas que tú has hecho, no, pues es meritocracia que hay que tener en cuenta en este momento. Todos nos merecemos la oportunidad de un trabajo, de una labor y de recibir un sueldo dignamente como es lo mandado por la Constitución política. Bueno, mis queridas colegas y futuras administradoras públicas de Vistahermosa, vamos al cierre de este tema, que es muy importante y que servirá para que muchos que nos oigan permitirá tener un avance y una formación y capacitación sobre este tema. Y llegamos al final del episodio de Hegemonías del pasado, vicios del presente. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que el pasado no se ha ido, solo cambio de traje, pero está en nosotros cambiar esa mentalidad, esa tarea de saber elegir, de saber verdaderos veedores ciudadanos, de que nos están administrando y nos están administrando mal. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo mal. Claro, así es. Si queremos una democracia más transparente, pues hay que dejar atrás todas esas viejas costumbres de hacer favores, ese miedo y ese silencio que todos nos guardamos. Sí, porque la hegemonía más peligrosa no es la del poder, sino la indiferencia, la de callar, la de no opinar, la de no participar e involucrarnos en estos temas políticos que trascienden y que es de importancia para todos. Gracias por acompañarnos, por reírse con nosotros, porque fue lucrativo, provechoso el estar aquí en esta podcast y por reflexionar a partir de esto. Sí, compañeritos. Entonces, recordemos y tener en cuenta todas estas cosas que aprendimos hoy, que charlamos, para que en estas nuevas elecciones que ya se avecinan, tengamos en cuenta qué es lo que tenemos el deber de ciudadanos, para que no nos vuelva a pasar lo de siempre, ¿sí? Que nos elegimos, nos desgarramos las vestiduras a la hora de ir a elegir, pero pasan 2-3 años y ya nos estamos quejando, lo mismo de siempre. Sí, muchachos, ya saben, ¿no? Pues si el país se repite, que al menos no sea por culpa nuestra. Ya saben, nosotros somos el futuro. Sí. Bueno, entonces, hasta una próxima oportunidad. Gracias, compañera Tatiana, compañera Sara, por haber compartido este espacio aquí entre nosotros, y que pues esto sirva de gran aporte para todos ustedes, los oyentes, de que no ser más del montón, sino pensar y hacer las cosas de acuerdo a un criterio propio y de acuerdo a que nos beneficiemos todos desde lo individual a lo colectivo. Gracias, buena tarde. Las hegemonías conservadoras marcaron profundamente el rumbo político y social de Colombia. Su dominio prolongado impuso estructuras rígidas, limitó las transformaciones sociales y postergó la inclusión de nuevas voces en el poder. Hoy, entender ese pasado no es mirar atrás con resentimiento, sino reconocer cómo esas dinámicas moldearon nuestra historia y nos invitan a construir un país más plural, justo y abierto al cambio.